El Ministerio de Curación, capítulo 34. La verdadera educación preparada para la obra misionera. Prédica 969. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. La página 307, en el capítulo que nos convoca en esta oportunidad, es la verdadera educación prepara para la obra misionera. Ese título es bastante sugerente, hermanos. Habría que considerar muy bien algunos detalles del mismo. De manera que lo que ha venido planteando Elena White en el capítulo es bastante iluminador para todos nosotros. Yo quisiera, antes de todo, leer el primer párrafo de ese capítulo, justamente, y recordarles que, lógicamente, la primera escuela es el hogar, definitivamente, ¿no? Ya eso por lo menos lo entendemos. Los padres son los primeros maestros, la madre es la primera maestra humana, y lo que se haga luego, digamos, a través de la escuela, de los colegios o instituciones, debería estar íntimamente relacionado y ligado con esta labor que los padres han tratado de hacer como ejecutorias suyas en favor de sus hijos en el seno del hogar, de manera que deberían trabajar el hogar y la escuela de concierto, y los primeros años debería pasarlos el hijo en la casa, sin mucha preocupación de los padres por la parte intelectual. Me refiero exactamente a la cuestión esta de la información y todo aspecto cognitivo que tiene que ver con eso, más bien desarrollando algunas de las actividades de tipo manual, de compromiso responsable con la familia, ayudando a llevar las cargas, y cada uno de los detallitos que forman parte de ese mundo del niño, en el cual nosotros los podríamos tener, para irlos verdaderamente ligando a nosotros, haciéndole ver que la vida tiene sus cargas y sus responsabilidades, y ante todo dejando en la impresión de ellos ese sentido de responsabilidad y de compromiso con Dios. Entonces, una vez trabajado esto dentro del hogar, fundamentándose así, podríamos esperar entonces que el papel de los maestros en la escuela pueda continuar este proceso y luego entregar jóvenes y señoritas que realmente cumplan con un propósito y una misión en esta vida. Mis hermanos, en la página 307, el párrafo introductorio sostiene lo siguiente: la verdadera educación es una preparación para ser misionero. Repito, la verdadera educación es una preparación para ser misionero. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes. Y el objeto de nuestra educación debería ser capacitarnos para este servicio. Quiero regresar después de orar con ustedes y considerar algunos puntos en los cuales quiero precisar ideas quiero regresar a esta página, repito. Pero entonces vamos a darnos a la tarea de buscar el rostro amoroso de nuestro Padre Celestial mediante la oración. Amado y bondadoso Padre que moras en el cielo, te agradecemos una vez más, no solo la oportunidad que nos brindas en esta hora, este espacio abierto de una manera tan generosa para que podamos interactuar con los hermanos y obviamente alimentarnos de tu palabra, de aquellos dichos que proceden de tu boca y todo aquello que tiene que ver con la restauración del hombre hasta la imagen moral, la imagen de nuestro Padre Celestial. Te damos la bienvenida a nuestro corazón y a la programación en este día de la red, y también a cada una de las personas que están aquí en sus diferentes actividades, una súplica muy especial para que tú puedas ser el compañero ideal en la vida de cada uno de ellos y obviamente de un servidor de nosotros. Quédate aquí, amado Dios, y haz claras estas reflexiones, estos puntos de vista, y permite que se queden en nuestro corazón, en nuestra alma. En el nombre bendito del Señor Jesús, te lo agradecemos todo. Amén.
Vamos a comenzar entonces nuestra discusión de hoy, ubicándonos más o menos dentro del contexto histórico desde el cual partieron algunas declaraciones de Elena White. Es decir, nos trasladamos momentáneamente a lo que fue el siglo XIX, época en la cual pues muchas de estas cosas fueron reveladas, ¿no? Y en medio de las diferentes posiciones filosóficas con respecto a la educación que eran prevalentes en su tiempo y que todas eran pues sencillamente un llamado a lo que era la educación clásica, ¿no? Educación de tipo intelectual, éxito temporal y logros en este sentido. Aparecieron algunas ideas un poco diferentes o tal vez muy distintas de todas estas y sumaron algunos detalles interesantes, pero lo mejor de todo esto, o lo más importante, es que apareció entonces la figura de Elena White, ¿no? En este ministerio profético que el Señor le entregó como sagrada responsabilidad. Y yo diría, a pesar de lo que he dicho de que había de pronto otros ponentes y otras personas que impulsaban ideas muy parecidas a estas, yo diría que la suya en este sentido, ¿no? En este sentido, como lo vamos a ver hoy, fue realmente como una voz solitaria. Era algo novedoso en su tiempo. Yo sé que algunos discrepan de estas ideas y piensan que la suya no fue realmente la novedad para su tiempo, que ya otros se habían anticipado, y puede ser, pero hay un aspecto en el cual descollan las declaraciones de ella y la hacen bastante singulares y en su naturaleza distintas a todas las demás que había en su tiempo. Por ejemplo, ella escribió Elena White: la redención es el objeto de la educación. Entonces, como este capítulo, la verdadera educación prepara para la obra misionera, nos está presentando a nosotros algunos puntos que tienen que ver con la educación y lo que se desprende de la misma. Es importante que nosotros tratemos de desarrollar unos 2 puntitos que tienen que ver con este asunto. Y el primero de ellos, apreciados hermanos, a partir del concepto de Elena White, que repito, lo hizo distinto a todas las demás consideraciones que había en su época. Ella escribió: la redención es el objeto de la educación. Ninguno otro y ninguna de las filosofías prevalentes en su tiempo habían relacionado y ligado estos 2 aspectos: que la educación sea redención, que la redención tenga que ver con la educación. Realmente apareció en la pluma de ella, inspirada por Dios, y entonces por esa razón estoy sosteniendo que fue como una voz solitaria. Dentro de este aspecto de la redención, dentro del programa educativo y como objeto crucial de la educación, es importante que nosotros consideremos ahora lo siguiente, que tiene que ver exactamente con lo mismo. Repito, redención, objeto de la educación. De manera que en esto está involucrado lo que es la conversión del individuo. En el lugar mismo de la casa, del hogar, es donde debería suscitarse el evento de la conversión, digamos, en el niño, en el ser, en el educando en este caso. Si es esta una escuela y este es el contexto, ¿no?, en el cual la idea se está desarrollando. Así que el fundamento de esta educación superior, el fundamento de esta educación novedosa, el fundamento de esta educación que le dio pues un sentido indistinto a las apreciaciones de Elena White, es justamente la conversión de la criatura, la conversión. Nosotros hemos venido a este mundo enemistados con Dios. Tal vez por eso la declaración de Elifaz a Job, pues también cobra sentido para nosotros en este momento. Elifaz le dijo a Job en el capítulo 22 de su libro, versículo 21, reconcíliate. En otras versiones dice, amístate ahora con Dios.
Y el apóstol Pablo también desarrolla ideas parecidas cuando sostiene que nosotros hemos venido irreconciliados con Dios, de manera que el papel protagónico de los padres dentro de la educación, dentro del ente familiar, obviamente, tiene que ser llevar a los hijos, a los niños, a encontrar al Salvador. Y aun cuando no estemos hablando en este momento, tratando de definir si hay culpabilidad o no, no estamos hablando de eso. Lo que quisiéramos decir es que toda criatura que viene a este mundo, toda criatura humana, es susceptible pues de la salvación, como quiera que haya heredado una naturaleza pecaminosa, si me permiten la expresión, y como quiera pues que, tal como la Biblia lo sostiene, que hemos venido a este mundo enemistados con el Señor. De manera que dentro de este primer aspecto que quiero discutir con ustedes y que lógicamente tiene que ver con la educación, está lo de la conversión. En otras palabras, aquí cobra sentido la figura que Jesús le propuso a Nicodemo, la figura del nuevo nacimiento. A un hombre estructurado como a Nicodemo, que Jesús le hablara en estos términos, realmente resquebrajó todos sus modelos y lo desconcertó. Este hombre parecía en ese momento caer en el terreno de la perplejidad, y aun cuando conocía de antemano por la literatura que ellos tenían, de la cual habían sido depositarios por parte de Dios, y había oído hablar del nuevo nacimiento y de todo este tipo de eventos, en ese momento, en su propia experiencia, cuando consideró que lo tenía todo y lo había conseguido ya todo, ahora Jesús irrumpe y lo primero que él le dice es: necesitas nacer de nuevo. Hermanos, y si esa era la experiencia a la cual invitaba Jesús a Nicodemo, es la misma experiencia a la cual Él invita a nuestros hijos en el día de hoy, a los niños. Y la escuela del hogar, esa misma escuela, ¿no? Como la que tuvo, por ejemplo, Juan el Bautista, por decir algo. La escuela que tuvo José, la escuela que tuvo Moisés, Jacob. Estos hombres, esa escuela, ¿no? Esa escuela en la cual no participó en su debido momento Saulo de Tarso. Y entonces hubo que reunir en su favor detalles redentivos que cada uno de los presentes conoce y recuerda en esta hora. Pero esa escuela del hogar, sí, volviendo a la idea, esa escuela del hogar debe ser el escenario, o debería ser el escenario, donde realmente se consigan estos objetivos. Los padres deben tener bien en claro que cuando los hijos vienen a la existencia, son susceptibles de la redención, tienen que participar del nuevo nacimiento, tienen que encontrar al bendito Salvador, aunque, repito, no estemos hablando de ninguna manera en términos de si son culpables o no. Vamos a pasar eso por alto ahora. Pero la realidad de todo esto, sin meternos en aspectos teológicos, es que ese es el ambiente en el cual comienza el proceso educativo, y la redención es el objetivo primordial. El blanco es ese, hermanos, la finalidad misma es ese. Los padres deberían ser conscientes. Por esa razón, el ente humano que mayor capacitado debería estar para conducir a sus hijos a la presencia del Señor y del Salvador, y admitirlo como Salvador personal de sus vidas, recibirlo como su Padre Celestial, lógicamente tiene que ser la persona que lo gestó. Los padres que aportaron sus células germinales, aquellos que le dieron el ser y lo trajeron por su voluntad y haciéndose extensores, digamos, de esa manera, de esa cualidad del carácter de Dios que es la creación, ¿no? Entonces ellos haciéndose como los canales a través del cual puede fluir esta particularidad de origen divino, traen los hijos, suponiendo uno que tienen un alto concepto acerca de la responsabilidad y del compromiso que adquieren. Ahora, sobre esa criatura, página en blanco, valga la comparación, entonces hay que empezar a escribir todas estas notas, todas estas líneas y todos estos detalles que tienen que partir
como fundamento mismo la conversión y el nuevo nacimiento. Eso es el aspecto crucial de todo esto. Yo quisiera, antes de abandonar este punto, decirles esto mismo en otros términos, aun cuando ya lo he estado más o menos sugiriendo. Se trata, pues, de restaurar una relación que está rota. Desde cuando Adán y Eva se separaron de Dios, ese ha sido el legado a la humanidad. Y toda criatura que viene a la existencia, repito, se trata ahora de que encuentre el camino para restaurar una relación que se rompió hace mucho tiempo. Y hermanos, si el carácter de esta obra falla, todo se va a hundir. Todo. Pueden haber algunas posibilidades en otro sentido. Pueden crear expectativas en otros aspectos. Puede ser que en otras esferas del saber humano, del desarrollo de la mente, de la criatura, de su personalidad, puede ser que queden otras posibilidades. Yo no discuto eso. Pero si esta base, que debería ser inamovible, no es construida debidamente desde el fundamento que es el hogar y de la familia, entonces es muy peligrosa la construcción que se levanta y casi que sufre un riesgo permanente de caer. Allá el Señor en el Sermón del Monte, al concluirlo, en Mateo capítulo 7, compara las dos casas que sobre fundamentos distintos se han construido y alzado. Y dice él que el que lo hace sobre su palabra es comparado con un hombre prudente. El padre prudente, el padre responsable, ¿no? Que le ayuda a su hijo a construir sobre una base convincente. Y él luego compara eso con la casa que se levanta sobre una roca, muy bien fundamentada. Y aun cuando pase el tiempo, voy a apropiarme aquí del Proverbios capítulo 17, versículo 22. Instruye al niño, instrúyelo en ese camino, hermanos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Esto es la misma figura del proverbio con la conclusión del Sermón del Monte de Mateo capítulo 7. De manera que si esto se está levantando sobre las palabras del Señor, aquel que me oye y hace estas palabras, dijo él, le compararé a un hombre prudente, edificó su casa sobre una roca y vino toda la dificultad posible, todo, pero la casa no cayó porque tenía una buena fundamentación. Acto seguido entra a comparar a un hombre insensato, al que oye las palabras del Señor y no les presta atención ni las hace. Entonces es como construir una casa sobre un terreno deleznable, movedizo, de manera que cuando venga la dificultad, esa casa va a caer. Mis hermanos, si no hay construcción de la experiencia de salvación en el seno mismo de la familia, si no hay actos de redención en favor del niño y unos y otros que se van multiplicando de manera permanente en medio de las convivencias, en medio de las circunstancias en las cuales tenemos que actuar e interactuar, estar juntos y desempeñarnos, en medio de todo eso, si la base es la redención, repito, la conversión como fundamento, el nuevo nacimiento y la restauración de una relación rota, si ese aspecto falla, todo lo demás va a fallar. Y el segundo propósito de la educación va a ser también esquivo. Punto número 2. Este es el primer punto que yo quiero discutir con la clase hoy y que quiero que tengamos muy claro y lo recordemos. Punto número 2. ¿En qué consiste? ¿A qué conlleva? Podríamos hacer una pregunta para desarrollar este punto. Entonces, señora White, entonces, Señor, ¿verdad? Tú que nos regalaste todos
todas estas recomendaciones a través del espíritu de profecía, ¿cómo hacemos para relacionar entonces educación con redención? ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta? Tiene que haber otro asunto que está implícito en todo esto, porque el hecho mismo de mostrarles la faz del Señor y llevarlos hasta las instancias del bendito Salvador, ahora, hermanos, de manera muy íntima, de manera muy orgánica, necesita otro ingrediente y otro detalle. Y lo vamos a desarrollar a partir de la pregunta: ¿cómo se relaciona entonces educación y redención? Miren lo que escribió Elena White. Dice ella: a fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre. No se trata solamente de presentar la educación en términos de redención desde un aspecto romántico, es decir, amar a Dios. Hay que tener en cuenta ciertos detalles, y ahí es donde yo bendigo el nombre de Dios por habernos dado esta revelación tan preciosa, hermano. No se trataría solamente de hablarle al niño de Dios, de mostrarle al Señor, claro, pero ahora la pluma inspirada nos llama la atención a lo siguiente, y quiero que por favor noten esto de manera muy clara, hermanos queridos. Vuelvo a leer: a fin de comprender lo que abarca la obra de la educación. Tenemos que comprender eso, ¿no? No se trata solamente, como les digo, de desarrollar una paciencia muy bonita dentro del hogar y mostrarles a los niños la imagen de Dios. Claro, ese es el punto de partida, pero aquí está el otro elemento. Estoy repitiendo: necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre. Cuando nosotros comenzamos estas grabaciones y este análisis del Ministerio de Curación, abrimos 2 capítulos, parte 1 y parte 2, para tratar de vislumbrar cómo dentro del contexto del conflicto cósmico el Señor había hecho estas revelaciones. Hablamos del mensaje de la reforma pro salud, dijimos que las mismas revelaciones de Dios a su pueblo le habían dado una filosofía distintiva de lo que era la salud y cosas de esta índole, pero en medio de todas esas conversaciones, recuerden ustedes, tuvimos que hacer también un análisis o por lo menos un comentario breve acerca de la naturaleza del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo presenta la Biblia al hombre? ¿Cuál es el concepto antropológico que se deriva de la Biblia en términos de la ontología como tal y del ser? Quiero decir, la naturaleza misma del ser. ¿Qué es lo que Dios presenta? ¿Qué es lo que Dios propone? ¿Qué es lo que Dios nos aclara? Y llegamos a una conclusión, recuerden ustedes: el ser no es sino el resultado de 3 facultades que se suman dentro del mismo para hacerlo posible mediante la interacción mutua entre ellas y mediante una hermosa sinergia o ayuda que se prestan para lograr entonces consolidar la idea del individuo o del ser como tal, las facultades físicas, las facultades mentales y las facultades espirituales. Cuando Elena White aquí en esta declaración nos está invitando a considerar dentro del proceso educativo y dentro de la redención de los niños en este caso, nos están invitando a que consideremos la naturaleza del hombre, nos está haciendo un llamado fervoroso a que tengamos en cuenta ese detalle. Y ojo a esta otra declaración. Voy a leer esta otra de la misma pluma. Escribió Elena White lo siguiente: el desarrollo, entonces, ¿no? El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos. Educación, redención, pero inmerso. El desarrollo armonioso
de las facultades del ser, dice aquí esta nota, es el primer deber que tenemos. De manera que pensamos en términos de una restauración, de una relación rota que se restaura, de un nuevo nacimiento, de una conversión, de una redención, pero esto no será posible si no nos detenemos a considerar la naturaleza misma del hombre. Y entonces, si no se buscan y se consiguen el desarrollo supremo, el desarrollo ideal y el mejor desarrollo de todas nuestras facultades, estamos congestionando bastante ese proceso. La primera declaración terminó diciendo que hay que considerar la naturaleza del hombre, pero también el propósito de Dios al crearlo. ¿Para qué fue creada esa criatura? Ahí están los dos aspectos. Ahora esta otra parte dice, hay que procurar el desarrollo armonioso, la elevación del ser en todos sus ámbitos, lo más que se pueda, hermanos, lo más que se pueda. Hay que tratar de procurar eso. Y entonces esta termina así. Si la primera termina diciendo como el propósito de Dios al crearlo, ahora esta segunda termina diciendo es el primer deber que tenemos para con Dios y con nuestro prójimo. Buscar el desarrollo de las facultades es un compromiso ante Dios, pero es un compromiso ante los hombres. Así que la educación nos presenta estos dos aspectos. Recapitulo. Primero, la conversión, el nuevo nacimiento, la restauración de una relación rota. La redención del individuo es eso. Pero íntimamente articulado a este punto y que se deriva de que el ser es el desarrollo armonioso de esas facultades o es la sumatoria de las mismas, ahora lo que hay que buscar dentro del proceso educativo del educando es que se desarrollen de manera armoniosa las tres, no una en detrimento de las otras. Yo sí he educado siempre en los claustros educativos, hermanos. Yo todo lo que conocí con respecto a la educación fue el modelo que tiene ese sesgo de apelar sola y sencillamente a lo cognitivo y a lo intelectual, es decir, a las cuestiones presentes, temporales y de logros y adquisiciones en esa época. Así que si yo tuviera en este momento la oportunidad, digamos, de caminar y de desempeñarme en estas experiencias comunitarias, para mí en este momento sería supremamente raro y difícil tener que tomar un asadón o desempeñarme en las actividades de la agricultura y por ejemplo de la ebanistería o de la cocina. Yo no fui educado en esos aspectos. Entonces se ha fortalecido en un servidor tal vez uno de los componentes del ser, pero en detrimento de lo otro. Y a mí me apesadumbra cuando asisto a las declaraciones que encuentro en Mente, Carácter y Personalidad de Elena White, cuando ella dice que tal educación desequilibra las mentes. Entonces los hombres que hemos recibido esta educación no tendría nada de raro, ¿no, hermanos? Son deficiencias humanas y deficiencias formativas, lógicamente, que uno desequilibre en aquellos textos donde podríamos encontrar realmente una unidad armoniosa y muy hermosa. Es muy probable que uno se desequilibre, y eso es lo que yo veo en casi digamos, en la totalidad, si me permiten generalizar así. Las excepciones, pues yo creo que no rompen esto. La totalidad de los hermanos que son adherentes a este tipo de experiencias de avanzada y también a los credos, somos sencillamente todos el resultado de una educación parcializada, estrecha, que ignoró o pasó por alto o no conocía estos detalles, y entonces nos han entregado simple y sencillamente un desequilibrio mental que nos ha costado mucho trabajo
encontrar verdaderamente la línea media para las cosas. Eso es una lucha para un servidor. Y yo le pido a Dios diariamente que me ayude a ser un hombre equilibrado, que no me polarice. Ya he estado cansado en el pasado de vivir y de ver experiencias de polarización de los hermanos, ¿no? Cuando nos detuvimos a considerar una verdad con una vehemencia tremenda, nos olvidamos de la otra y en ese sentido nos hicimos a esos mensajes que eran verdaderamente, parecían más bien como catastróficos, como exagerados, por no encontrarle a esto la mesura y el equilibrio. Sí que me ha costado a mi trabajo ver dentro de nuestros espacios hombres y mujeres con mentes verdaderamente equilibradas. ¿Quién equilibra, no? ¿Quién equilibra? Pues déjenme decirles que las fallas educativas que han logrado establecer un modelo distinto al modelo que Dios propone, puede tener como consecuencia este asunto, el asunto justamente del desequilibrio que estoy mencionando en este momento. Voy a hacer una pausa aquí para tomar el libro y quiero regresar al tercer punto que ya me permitirá pues hacer el abordaje de algunos aspectos del capítulo que estamos estudiando. Vuelvo a leer el primer párrafo, hermanos, considerado los dos puntos de la educación como redención y la educación como desarrollo armonioso de las facultades del ser. Vuelvo a leer ese punto, este párrafo que me permitirá de estos dos trasladarme al tercero. Primer párrafo, lo voy a repetir dada la importancia que tiene. Dice, la verdadera educación es una preparación para ser misionero. Lo último que había leído en la declaración de Elena White era que el desarrollo de todas nuestras facultades era nuestro primer deber que teníamos para con Dios y nuestro prójimo, dice ella. Y entonces aquí comienza a vislumbrarse el tercer punto, que es el que ella desarrolla en el capítulo. La verdadera educación es una preparación para ser misionero. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser un misionero. Se nos llama a servir a Dios, pero oigan esto, pero también a nuestro semejante. Eso no se puede separar. Así que el desarrollo armonioso del ser nos compromete a Dios, pero nos compromete ante el prójimo. Y si nosotros logramos hacer que esto se desarrolle al punto máximo, podremos prestar un mejor servicio. Y este párrafo termina así: es el objeto de nuestra educación capacitarnos para prestar un servicio. Así que los niños dentro del hogar deberían ser, puedo utilizar esta expresión, ¿no? Espero que se entienda bien, deberían ser concientizados al respecto, hermanos. Nadie vive para sí. Nadie, teniendo a Dios como punto de referencia y tratando de gestar las actividades divinas dentro del hogar en favor de ellos, necesariamente tendríamos que incluir entonces en la mente y en el corazón de los hijos que han venido a este mundo a servir a Dios y a su prójimo, y que tenemos una gran responsabilidad en la dimensión vertical, pero también horizontal, que finamente, afianzados en Dios, podrán entonces vivir una vida en función permanente de su prójimo, y en este aspecto, considerado como servicio, el abanico de posibilidades es muy grande, y dentro del equilibrio que nos brinda la palabra de Dios, este capítulo también los presenta, porque no todos podrán ser pastores, no todos podrán ser unos misioneros, término como nosotros lo concebimos dentro del punto de vista convencional u ortodoxo, pero en cada uno de los campos de actividad de la vida, en los oficios que se desempeñen, así sea
en las faenas domésticas, cada uno debe tener en el corazón que ha venido a este mundo a servir a Dios en la persona de su prójimo. En este sentido que tiene que ver con el servicio, en ese devocional hermoso de Maranata, Elena White escribió que el servicio es justamente aquí en esta tierra, como en el cielo, nuestra más elevada educación. Ella dice justamente más o menos así: en esta vida, aunque restringida por el pecado, hallaremos el más alto gozo y la mayor educación en el servicio. Y en la vida futura, libre de las imperfecciones de esta vida de pecado, ¿no, hermanos? De esta humanidad, encontraremos en el servicio el mayor gozo y la más elevada educación. Así que nuestros niños deberían ser concientizados, tal vez el término no te guste, preparado, más bien educado y redimido, para que entienda que ha venido a este mundo con un propósito. Miren ustedes que las personas que han venido recientemente a este ciclo que trató con aquellas afectaciones de tipo emocional y mental, me ha permitido a mí, por esta vez, ¿no? Porque es tal vez la oportunidad más estrecha que he tenido, digámoslo así, más cercana a este tipo de situaciones de la humanidad, pero casi que en todos ellos la conclusión es que la vida no tiene sentido, la vida no tiene valor, la vida no tiene propósito, no hay propósito de vida. Recientemente un joven ahí nos decía: yo para qué vivo, yo me quiero morir. ¿Cuál es el sentido de estar en este mundo? Un hombre, pobre hombre, con una situación mental de bipolaridad tremenda. Hay días que amanece queriendo participar del culto y sonríe y se deja permear por las cosas. Otro día para él eso es escandaloso, vomitivo, se quiere morir, y con esos delirios de persecución, con pánicos. Son una cosa supremamente difícil, mis hermanos. ¿Saben por qué les estoy mencionando esto? Porque si nuestras criaturas encuentran este elemento en el hogar de que la vida tiene un propósito, que la vida ha sido concebida con este sentido, tal vez eso los estaría protegiendo en el mañana de tener que desarrollar este tipo de problemas emocionales que hoy por hoy afectan tanto y tanto a la humanidad. ¿Cómo hacer entonces para que esto quede claro, hermanos? ¿Cómo hacer? Nosotros somos los responsables de traer la vida, ¿verdad? Pero luego somos los responsables de ayudarles a encontrar a ellos la ruta y ayudarles a entender que su vida se deriva de Dios y que como tal tienen un origen muy noble, un destino muy elevado, pero una misión en este mundo. Así cada uno de los hijos de nuestro hogar teóricamente debería ser un misionero. La página 307, extendiendo un poco la idea, dice en el párrafo siguiente: este objeto deberían tenerlo siempre presente los padres y los maestros cristianos. Entonces no olvidemos, en esta vida, aunque restringida por el pecado, hallaremos la más elevada educación y nuestro mayor gozo en el servicio, dijo Elena White. Y ya en la vida futura, libre de estas imperfecciones, hallaremos en el servicio nuestra más elevada educación. Recuerden lo de los ángeles. Recuerden que el cielo sirve. Recuerden que en eso consiste la verdadera liturgia. El término que utiliza el apóstol Pablo en Hebreos es leiturgos, para referirse al ministerio de los ángeles. Son espíritus ministradores, dice, pero para referirse también ineludiblemente a la obra de intercesión de nuestro bendito Salvador y a la obra que Él ha hecho en favor de todos nosotros al venir a servirnos
dando su sangre inocente y su vida por nosotros. Así que en el cielo se sirve. Y entonces allá, en las instancias mismas de esa vida, nosotros con nuestros hijos y aquellas personas que mediante nuestro servicio conocieron la dulce faz del Señor y lo encontraron deseable, el servicio seguirá siendo una constante, porque la vida de abnegación, donde nadie viva para sí, es la ley para el cielo y la ley para la tierra, la ley de la vida en el cielo y la ley de la vida en la tierra, la ley del renunciamiento por amor. No olviden eso. Esa será nuestra más elevada educación y nuestro mayor gozo. Un gozo, óiganme bien, un gozo que aquí en esta tierra no se perturba ante las circunstancias que pasan. No se mueve ni se negocia ante las diferentes situaciones de la vida, por difíciles que esas sean. Los hombres que son así educados y redimidos dentro de este modelo, que está copiando simplemente el modelo edénico y el modelo de Dios, esos hombres aprenden a confiar en Dios a pesar de todo. Y nunca se marchita el gozo en su corazón. Hay una esperanza que los sostiene. Ellos saben que tienen un origen noble y un destino elevado, pero una misión en esta vida. Y al encontrarla, sus más ricas gratificaciones ya no serán egoístas. ¿Qué me van a pagar? ¿Qué me van a dar como contraprestación? ¿El servicio que estoy prestando tiene alguna remuneración? ¿Tiene algún reconocimiento? La recompensa en este sentido está muy lejos del corazón de todos aquellos que no hacen sino en la faz de Jesucristo vivir en función permanente de todos los hijos de Dios en esta tierra y verlos a ellos sonreír. Press pound, pound to make another call. Así, mis apreciados hermanos, que quien ha encontrado este gran propósito para la vida, ha encontrado de parte de Dios, que ha utilizado sabiamente a sus padres, ha encontrado la razón de ser de su existencia y el sentido mismo de la vida. Tenemos una misión en este mundo. Y repito, cuando lo hacemos con ese gozo de estar sirviendo a nuestro Padre Celestial, en la persona de todos aquellos que no lo conocen, nosotros no esperamos ninguna gratificación distinta a ver almas convertidas para Cristo. Ese es nuestro gozo, esas son nuestras gratificaciones, esas son nuestras remuneraciones, esas serán nuestras contraprestaciones. Oh, hermanos, el servicio desinteresado trae una salud y una vida al alma que hace que nosotros cada día trascendamos más y más los valores y modelos de este mundo. Termino. La redención es el objeto de la educación número 1, pero el desarrollo armonioso de las facultades del ser para servir a Dios y al prójimo es un elemento inamovible. Desarrollar nuestras facultades al máximo para alcanzar estos fines sería el punto número 2. Y 3, todo esto nos prepararía para ocupar un sitial en esta vida y desempeñarnos conforme a la voluntad del Padre Celestial con un sentido profundo de misión. Vamos a hacer una cosa, apreciados hermanos. Las consideraciones de este capítulo que van a sustentar lo que he dicho, lo van a reforzar y lo van a ampliar en algún aspecto, entonces lo tendremos para la próxima grabación del día de mañana. Espero entonces encontrarme con ustedes y anhelo pues delante de Dios y de cada uno que en esta hora el cielo haya contribuido en nuestro favor y nos dé motivos pues más y más profundos para amar a Dios, para servir a nuestro prójimo y para estar orando sin cesar
Dios guarde a los hermanos en esta oportunidad. Invito a todos a orar en este momento. Poderoso Señor, gracias por ser nuestro Creador. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser Dios con nosotros. ¿Qué seguridad me da eso, Señor? Y quiero que la misma seguridad esté en el corazón de los hermanos que amanecen en esta hora con diferentes situaciones en su vida, tal vez. Pero quiero orar por ellas, por ellos. Quiero pedirte que ellos puedan encontrar en Dios con nosotros una respuesta. Y asimismo nos ayude, Señor, en este trabajo y a los que educan sus hijitos, que les deje elementos formidables a partir de todo esto, para que entiendan cuál es el verdadero propósito de la verdadera educación. Danos claridad mental al respecto, Señor, danos la iluminación, el colirio que necesitamos y ayúdanos, Padre Celestial, para corregir nuestros errores, nuestros fracasos, resarcir todo lo malo que hemos hecho, arrepentirnos delante de ti y seguir en pos, pues, de ese blanco hermoso que tienes para nosotros y nuestros hijos. Oro por los hijos de esta gran familia que tal vez se han ido de sus hogares anhelando y esperando el día cuando, al responder a tu mirada de amor, puedan regresar a tus pies, amado Dios. Y guarda a los que permanecen ahí, a los que están con nosotros, guárdalos en el día de hoy para que no te deshonren. Te pedimos perdón también por las faltas de ellos y te rogamos de especial manera por las nuestras. En el nombre del Señor Jesús, te lo suplicamos todo. Amén. Bueno, aprecio a la persona que ha enviado su interrogante, ¿no? ¿Y qué porcentaje? La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje? Pues entre la teoría y la práctica. Dice que considerando un estimado de 100, ¿cuál sería el porcentaje? Yo pienso, a la persona que hizo esto, que no podríamos cuantificar, ¿no? Creo que sería muy peligroso que nosotros ahora le diésemos un valor. Justamente estar circunscritos a este tipo de números y de conteos son los que realmente nos han impedido a nosotros considerar la educación de Dios en términos más bien cualitativos que cuantitativos, ¿no? Entonces le repito a la persona que yo no quisiera cuantificar y decir es un 20, es un 30, comparado con el otro, no. Más bien si se hace la fundamentación de vida dentro del hogar, ¿no? Y luego hay una proyección entonces para tratar de conseguir aquellas cosas que van a ir a fortalecer directamente ese componente intelectual del individuo, y si algunos de ellos tendrán que recalar en centros de estudios profesionales y lo que se conoce, pues, en ese sentido, en estos países, yo diría que mientras más tarde mejor, ¿no? Mientras más fundamentado esté la criatura, mucho mejor. Así que no se podría cuantificar la importancia que tiene desarrollar este papel en el hogar. Creo que con la discusión de hoy, más o menos nos da a nosotros a entender que esto es la prioridad, esto es relevante, esto es la columna vertebral, esta es la esencia, este es el punto de partida, este es el fundamento, esta es la piedra angular. Yo no encuentro más adjetivos para calificar lo que hay que hacer allí. Todo lo que venga después para tratar de conseguir entonces que las facultades del ser consigan ese desarrollo armonioso, tendría que estar y necesariamente debería estar ligado y articulado a ese aspecto. Entonces no lo miremos desde el punto de vista cuantitativo, repito, sino considerémoslo más bien desde el punto de vista cualitativo, qué es lo más importante inicialmente y cuántos resultados se pueden conseguir a partir de entonces. Porque si la base no es sólida, no es interesante, pues entonces imagínense lo que se pueda conseguir más adelante, pues realmente tampoco tendrá mucho sentido ni mucho valor. Entonces yo invito a la persona, pues como para terminar con esto, sé que no he sido exhaustivo, ¿no? Ni suficientemente explícito, pero le diría que yo prefiero más bien guardar como las proporciones, considerar la calidad de la educación más que la cantidad, y repito, si nos aseguramos eso, estamos seguros de eso,
los resultados que podemos obtener van a ser verdaderamente insospechados, ¿no? Increíbles. Como quiera que nosotros estamos trabajando con otra economía, con otra matemática y otra aritmética. Nosotros trabajamos con otros números, nosotros trabajamos con otro banco, nosotros trabajamos realmente con otro ser. Así que si Dios es con nosotros, la esperanza de gloria, imagínense las repercusiones, los dividendos, los logros y los resultados que eso va a traer, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que consideremos que lo que se comienza en el hogar siempre debe ser desarrollado tratando de conseguir el desarrollo mejor posible de todas las facultades del ser. Bueno, aprecio una vez más, lo digo, el interrogante, y me despido de ustedes hoy por hoy, hermanos. Que Dios guarde a todos, es mi deseo y oración. Bye bye, hermana.